Se denomina auto sacramental a una obra de teatro de carácter religioso. Se trata de un drama que suele tener un acto y se basa en alegorías. En sus comienzos, las obras se presentaban directamente en las iglesias o en plazas. El gran teatro del mundo es un auto sacramental con un enfoque teológico y moral. La obra hace de la vida una gran representación escénica dirigida por Dios, donde el mundo y los seres humanos son actores. El argumento se desarrolla del siguiente modo. El autor convoca al mundo para que prepare el gran teatro. El mundo distribuye roles a varios personajes como al rico, que representa la fortuna, al pobre, que representa a los marginados, a la hermosa, que representa lo banal, al labrador, que representa el trabajo, a la discreción, figura de la prudencia, y al niño, que representa la inocencia. Ya para rematar, aparece la misteriosa ley de gracia, un poder celestial que impacta a todos los mencionados. Cada uno recibe un papel, simbolizando el designio divino para sus destinos, sin importar el estatus social. Sin embargo, a lo largo de la trama se hace hincapié en el privilegio del libre albedrío para actuar bien o mal. Los personajes experimentan en el teatro del mundo y las consecuencias de sus decisiones aparecen. El rico opta por abusar de su influencia y subyuga a los demás. El pobre padece de todo, resignado. La hermosa se deja llevar por la petulancia, mientras que al labrador no le queda de otra que trabajar y trabajar. Se describe la penosa muerte del niño, la inocencia, representando también la brevedad de la vida. Aún así, la discreción busca a cada instante guiarlos al camino de la sabiduría, exaltando la importancia de las buenas obras. En el mismo tenor, la ley de gracia actúa sin impedimento para recordarles que al final y a pesar de la oscuridad siempre habrá redención. Al terminar la función, llega la muerte, que no hace distinción. Ahora, los personajes tienen que dejar sus disfraces. No se llevarán a la tumba nada, pues serán juzgados por el autor en un banquete eterno, un tipo de juicio final. En esos momentos, solamente las buenas acciones, como la caridad, la humildad y la misericordia que pudieron ejercer en la tierra, les posibilitará salvarse, mientras que los hechos viles condenarán a cualquiera al terrible infierno. La obra acaba con una Eucaristía simbólica, reforzando su mensaje sacramental. Pedro Calderón de la Barca escribió El Gran Teatro del Mundo entre los años 1635 y 1640, durante el apogeo del barroco en el Siglo de Oro. España, bajo el reinado de Felipe IV, era un bastión de la contrarreforma católica, impulsada por el Concilio de Trento, que exaltó la Eucaristía y la defensa contra el protestantismo. Fue una época marcada por la decadencia, tras contiendas como la Guerra de los 30 Años. El Corpus Christi
es una fiesta religiosa de la Iglesia Católica que celebra la presencia real del Cristo Jesús en la Eucaristía. El término en latín significa cuerpo de Cristo y la celebración se enfoca en honrar este sacramento a través de procesiones donde la hostia consagrada se exhibe en una custodia. La fiesta conmemora el milagro de la presencia del Cristo Jesús en el pan y el vino consagrados. Fue instituida por el pontífice romano Urbano IV en 1264 para exaltar la doctrina del cuerpo del Cristo Jesús. En este contexto, el auto sacramental servía como instrucción religiosa en una sociedad donde el teatro era un medio masivo de propaganda y los autos sacramentales se representaban durante esta festividad. Pedro, como dramaturgo oficial de la corte, redactó más de 70, influenciado por el teatro jesuita y la tradición medieval de los misterios. Recordemos que el barroco se caracterizó por el conceptismo, es decir, la técnica de juegos lingüísticos, la metáfora y temas como la muerte y la ilusión de la realidad, reflejados en obras contemporáneas como La vida es sueño, del mismo Calderón, o la famosa cita Todo el mundo es un escenario, del dramaturgo William Shakespeare, incluida en su comedia Como gustéis, que describe a la vida como una obra de teatro, donde todas las personas son actores con entradas y salidas y 7 distintas etapas o actos. Pedro escribió motivado por su devoción católica y su oficio como capellán de honor de Felipe IV, un puesto de sacerdote que asistía a la realeza en su oratorio privado y participaba en las funciones de la capilla real. Los autos sacramentales eran encargos eclesiásticos con el fin de adoctrinar al público en dogmas como la transubstanciación y la salvación del alma. Calderón indagó sobre la fugacidad de las cosas y lo importante de fomentar la caridad y humildad para vencer al materialismo imperante. Estaba influenciado por la teología tomista que se deriva de las enseñanzas del fraile Tomás de Aquino. Las principales características de esta visión incluyen la integración de las ideas del filósofo Aristóteles con el cristianismo, el realismo gnosiológico, una visión jerárquica del ser con Dios en la cima y la idea de que el conocimiento celestial se puede obtener tanto por la razón como por la fe. La motivación era didáctica, usar el teatro como espejo de la vida para evangelizar. No era una publicación comercial, sino parte de un ciclo litúrgico. Se imprimió póstumamente en colecciones de sus obras, como en 1655, para preservar su legado. Aunque no se sabe la fecha exacta de estreno
Se cree que se representó por primera vez en Madrid o Valencia, ha sido adaptada innumerables veces. Por ejemplo, el director Max Reinhardt la montó en Viena en 1922 y recientemente Lluís Omar dirigió la puesta en escena para la Compañía Nacional de Teatro Clásico en España. La idea del mundo como teatro no es original de Pedro, aparece en la Biblia, en el pensamiento del filósofo Platón y del religioso Juan de la Cruz, pero Calderón la eleva a un nivel sacramental. La trama incorpora elementos de la comedia del Siglo de Oro, como el Trujamán, un presentador, y usa música y escenografía elaborada. Pedro emplea un lenguaje lleno de antítesis. La obra ha sido analizada desde perspectivas psicoanalíticas, existencialistas e incluso posmodernas, como en estudios que la vinculan al teatro del absurdo. El personaje del niño representa la pureza que desaparece al nacer, que al no tener tiempo de cometer maldades, es digno del paraíso, pero al no ser bautizado, termina en el limbo, sin ir al cielo ni al infierno. Mismo caso del personaje Virgilio en la Divina Comedia, que termina en el limbo, ya que su condición de pagano virtuoso le impedía acceder al paraíso que requería la fe y el bautismo que él nunca recibió.